A los 19 años, Sofía sentía que su vida estaba atrapada en una encrucijada que no había elegido. Su familia, desesperada por mejorar su situación económica, la obligó a casarse con Alejandro Monterrey, un millonario vaquero cuya reputación de hombre frío y estricto precedía a su nombre. Desde pequeña, Sofía había escuchado historias sobre su fortuna, sus ranchos extensos y su habilidad para negociar acuerdos que nadie más podía. Nunca había imaginado que algún día ella sería parte de ese mundo de riqueza y poder, y mucho menos que lo haría obligada, sin oportunidad de expresar su propia voluntad. El día de la boda, el pequeño pueblo se congregó en la iglesia de madera, decorada con flores silvestres y cintas doradas que reflejaban la luz del sol de la tarde. Los murmullos corrían entre los asistentes, algunos criticaban la diferencia de edad, otros admiraban la fortuna del vaquero, pero todos compartían la curiosidad sobre cómo sería la reacción de Sofía y Alejandro frente a aquel matrimonio impuesto. Ella, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, caminaba lentamente hacia el altar, sintiendo como cada paso pesaba sobre sus hombros jóvenes. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo, ansiedad y un débil atisbo de esperanza de que quizá Alejandro no fuera tan distante como parecía. Cuando llegó al altar, los ojos del pueblo se posaron sobre ella y luego sobre Alejandro. Él la observaba con una mirada profunda y calculadora, evaluando cada detalle, como si intentara comprender quién era realmente la joven que estaba a punto de convertirse en su esposa. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras solemnes, Sofía no pudo evitar preguntarse qué futuro le esperaba en esa unión que parecía dictada por la obligación más que por la elección. El regalo de Alejandro no era lo que nadie esperaba, no eran joyas, ni dinero, ni lujosos objetos. Era un paquete cuidadosamente envuelto, sencillo a primera vista, pero que contenía algo mucho más valioso, un contrato que establecía que Sofía tendría derecho sobre parte de las propiedades de los Monterrey, con voz y voto en decisiones importantes. Al abrirlo, la joven no podía creer lo que veía. Sus manos temblaban y los murmullos en la iglesia se convirtieron en un silencio cargado de asombro. Nadie en el pueblo había visto jamás un gesto así, un millonario que ofrecía independencia y poder a su joven esposa, en lugar de exigir sumisión total. Alejandro, con voz firme pero sorprendentemente cálida, explicó que su intención no era imponer ni controlar, sino otorgarle seguridad, respeto y autoridad en su nuevo rol. Sofía, aún incrédula, lo miraba con cautela, intentando discernir si aquello era genuino o simplemente una manera de mantener las apariencias. Mientras el pueblo contenía la respiración, algunos comenzaron a percibir un cambio, el hombre que todos consideraban distante y frío estaba ofreciendo algo que nadie habría esperado. Su generosidad y previsión comenzaron a romper la imagen que se tenía de él, y los ojos de Sofía se llenaron de un leve destello de esperanza. Por primera vez, sentía que podría influir en su propio destino. Alejandro le pidió que tomara el tiempo necesario para entender el contrato y considerar sus opciones. Sofía notó que él la miraba no solo como esposa, sino como persona, reconociendo su inteligencia y valor. Aquel gesto, sencillo en apariencia, comenzó a transformar su percepción sobre la vida que le esperaba y sobre aquel hombre que, en lugar de imponer, le ofrecía libertad y respeto. Los murmullos de asombro se mezclaban con la curiosidad de ver cómo Sofía reaccionaría, y todos entendieron que aquel día la boda no solo uniría a dos personas, sino que también desafiaría todas las expectativas del pueblo. Con el paso de los días, Sofía comenzó a descubrir facetas de Alejandro que nadie en el pueblo imaginaba. Lejos de la mirada curiosa de los vecinos, él se mostraba atento y dispuesto a enseñarles sobre la administración de sus ranchos y negocios. Sus conversaciones eran serias, pero siempre con un tono paciente, explicándole cómo funcionaban los acuerdos, las compras de ganado, e incluso la planificación de cultivos y reservas de agua. Sofía, que al principio se sentía perdida y temerosa, comenzó a interesarse por aprender y aportar sus ideas. Alejandro escuchaba con atención, valorando sus sugerencias,
Y poco a poco la relación que parecía impuesta por la obligación empezó a transformarse en una alianza basada en respeto y colaboración. A medida que pasaban más tiempo juntos, Sofía descubrió que Alejandro no era solo un hombre de negocios, sino también alguien con principios sólidos y un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. La admiración y la curiosidad que sentía por él crecían, y en algunas ocasiones sorprendía a Sofía sonriendo genuinamente en su presencia, un gesto que el pueblo rara vez veía. Cada lección que él le daba, cada consejo que compartía, fortalecía su confianza y su sentido de independencia. La joven comenzó a sentir que no estaba atrapada, sino que estaba aprendiendo a construir un lugar propio dentro de aquella vida que antes le parecía ajena. El pueblo, que al principio la miraba con lástima o curiosidad, empezó a notar cambios. Sofía ya no parecía una niña asustada, caminaba con seguridad, participaba en decisiones y mostraba una determinación que muchos no esperaban de una joven obligada a casarse. Alejandro, por su parte, respetaba cada paso que daba y la alentaba a expresarse, reforzando la idea de que aquel matrimonio podía ser mucho más que una obligación, podía convertirse en una verdadera sociedad, basada en confianza y respeto mutuo. Una inesperada crisis golpeó los ranchos de Alejandro. La sequía había afectado los pastos y el suministro de agua, poniendo en riesgo tanto la producción de ganado como los cultivos que sustentaban sus negocios. Mientras el pueblo murmuraba preocupaciones y algunos cuestionaban la capacidad de Alejandro para manejar la situación, Sofía decidió intervenir. Con lo que había aprendido durante los meses anteriores, presentó un plan detallado, cómo redistribuir el agua, qué cultivos priorizar y estrategias para mantener a los animales sanos hasta que llegara la próxima temporada de lluvias. Su claridad y determinación sorprendieron incluso a los trabajadores más veteranos, y Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y admiración. Durante los días siguientes, Sofía lideró la implementación de su estrategia, trabajando codo a codo con el personal del rancho. Los vecinos, que al principio la habían visto como una joven débil y obligada a casarse, comenzaron a respetarla profundamente. Su inteligencia, paciencia y capacidad de decisión demostraron que no solo estaba aprendiendo, sino que podía tomar acciones decisivas por sí misma. Alejandro, siempre a su lado, no solo apoyaba sus decisiones, sino que la reconocía públicamente, mostrando al pueblo que su esposa no era solo una figura decorativa, sino una aliada indispensable. En medio de la crisis, la relación entre Sofía y Alejandro se fortaleció de manera inesperada. Ella comprendió que podía amar y respetar a su esposo no porque el destino lo hubiera impuesto, sino porque él confiaba en su juicio y la trataba como igual. Por primera vez, la joven sintió que su vida tenía un propósito compartido, y que podía ser feliz incluso en circunstancias que antes le parecían opresivas. La colaboración y la mutua confianza entre ambos comenzaron a transformar no solo su matrimonio, sino también la percepción del pueblo sobre lo que significaba verdadera unión y fortaleza. Con el tiempo, la vida de Sofía y Alejandro se consolidó como un ejemplo de respeto, confianza y colaboración. La joven que había llegado al matrimonio con miedo y dudas ahora caminaba con seguridad, tomando decisiones junto a su esposo y aportando ideas que fortalecían los ranchos y negocios. Su voz comenzaba a ser escuchada por todos, y el pueblo ya no la veía como la adolescente obligada a casarse, sino como una mujer capaz, inteligente y decidida. La relación entre ambos había superado la simple obligación, se había transformado en un lazo basado en el respeto mutuo y la admiración. Alejandro continuaba sorprendiendo al pueblo y a Sofía con pequeños gestos que reflejaban su consideración y cariño. Aunque seguía siendo un hombre de negocios riguroso, había aprendido a valorar la opinión de su esposa y a apoyarla en cada paso. Juntos se enfrentaban los desafíos de la vida cotidiana, desde la administración del rancho hasta decisiones inesperadas sobre la comunidad, demostrando que podían confiar plenamente el uno en el otro. Sofía sentía una mezcla de orgullo y gratitud, comprendiendo que aquel matrimonio que tenía podía ser también su mayor oportunidad de crecer y brillar.
La historia del regalo de bodas, que había dejado en silencio al pueblo, se convirtió en leyenda local. Todos recordaban cómo un millonario había entregado a su joven esposa algo más valioso que cualquier riqueza, la libertad de tomar decisiones, de participar activamente y de ser reconocida como igual. La admiración por ambos creció con los años, y Sofía entendió que la verdadera fortuna no estaba solo en la riqueza material, sino en el respeto, la confianza y el amor que se construye día a día. La joven esposa, que una vez había temido su destino, ahora se encontraba en un lugar donde podía prosperar, amar y ser respetada, enseñando al pueblo que la verdadera fuerza reside en la unión basada en igualdad y respeto mutuo.